El dolor y las lágrimas no abandonan a Kamal, quien con sus 4 niños son sobrevivientes de una masacre que Daesh, Estado Islámico, había cometido contra su familia. Es una escena que encarna la tragedia de miles de mujeres que lograron huir de Mosul y recuerdan el primer aniversario de la caída de la segunda mayor provincia iraquí con escenas que llenan su ser de terror. Crímenes que no tienen relación con la raza humana, dice Abu Kamal, quien perdió también a su hermano y su primo, después de que Daesh los llevó a un lugar desconocido. Asesinatos, degollamientos, cautiverio de mujeres y violaciones son escenas que acosan la mente de miles que se desplazaron huyendo de la muerte, pero esto no les impide desear el retorno después de la liberación. Se comunican con nosotros desde allá y nos dicen que la situación es extremadamente difícil. Nadie puede salir de la puerta, existe temor para salir de las casas. Pedimos retornar a nuestros hogares y que nos garanticen el salvoconducto, pero no queremos volver y en un mes después volvemos a convertirnos en desplazados. El escenario de carpas y caravanas se ha convertido en una nueva imagen de la realidad iraquí. En el aniversario de la caída de Mosul, 1,5 millones viven aquí y quieren con sinceridad liberarse de los extremistas que ocupan su ciudad, pero al parecer el precio es muy alto. Afirman que la mitad de las incursiones de la coalición norteamericana contra Daesh impacta sobre la humanidad del 1,5 millones de civiles que aún se encuentran cercados en la ciudad. Las partes libias han vuelto a partir de cero. El cuarto borrador para una solución corrompió la ronda de diálogo en Rabat. El gobierno de Tobruk, reconocido internacionalmente, rechazó la propuesta en todos sus detalles, al considerar que se basa en la formación de un gobierno de unidad nacional con sede en Trípoli, mientras que el saliente Congreso libio en Trípoli se reservó dar una opinión final sobre la misma, en espera de un encuentro de consulta en Libia. El optimismo del enviado especial de la ONU, Bernardino León, se vio frustrado por el distanciamiento de las partes libias y su abandono de la mesa de diálogo. León enfrenta en Berlín una comunidad internacional que dejó de considerar la existencia o no de legitimidad en Libia y que solo le preocupa la expansión de Daesh y la inmigración ilegal. Algunas partes internacionales ya no perciben la solución política como la única alternativa para Libia, sobre todo cuando el mismo gobierno de Tobruk había solicitado con anterioridad una intervención militar, después de que fracasó en conseguir levantar el embargo de armas impuesto sobre el ejército. La posición de los países vecinos, como Argelia, Egipto y Túnez, puede que no logre contener por mucho tiempo los temores europeos de que Daesh utilice a Libia como puerta hacia Europa. Algunos consideran que las peticiones para una solución política tuvieron su oportunidad. La esperanza de un diálogo en Rabat se vio frustrada ante las propuestas de León y la consideración de cada parte a sí misma como la única legítima. Mientras se desmorona la última oportunidad para una solución política, se iza el pabellón de Daesh en Sirte. La organización anunció haber completado su control sobre la ciudad, lo cual la acerca un paso más hacia las instalaciones petroleras más importantes del país. Al-Hakaf, al noreste de Suaida, se enfrenta a Daesh. Esta aldea, de no más de 600 habitantes, se ha convertido en un ejemplo sobre el papel de la sociedad local en defensa de su existencia. 6 mártires civiles después de un enfrentamiento feroz con cientos de militares armados de Daesh. La organización atacó el lado este de la aldea desde el desierto. A las 12:30 sentimos que disparaban desde todas partes. Nos despertamos y tomamos nuestras armas porque estábamos previamente de acuerdo en enfrentar cualquier ataque. Y en realidad tuvimos éxito y Dios estuvo de nuestro lado y se retiraron arrastrando sus muertos como perros. La batalla de Al-Hakaf incrementó el estado de alerta de los habitantes de la aldea. Su vida transcurre con mucho cuidado. Las mujeres y los niños fueron trasladados a aldeas vecinas y una máxima alerta se ha declarado entre los hombres en previsión de cualquier emergencia. Nosotros habíamos tomado en cuenta que vinieran con la intención de atacarnos, porque se encuentran muy cerca. Por este motivo habíamos organizado turnos de vigilancia. Por la gracia de Dios, fracasaron en su ataque. La aldea pagó con sangre de sus habitantes el hecho de repeler el ataque de Daesh o Estado Islámico. Tamer, un estudiante en el colegio pedagógico, estaba en la central telefónica en el turno de vigilancia nocturna y fue expuesto con 3 de sus colegas a la primera ola de ataques. Su padre, el maestro de la escuela, relata el resto de la historia. Tamer estaba en su habitual vigilancia nocturna en la central telefónica. 3 jóvenes son los que se encargan de la ronda nocturna en el lugar. Se produjo un ataque traicionero contra ellos, en el que murió mi hijo y los otros 2 jóvenes resultaron heridos.
El ataque contra el Hakaf sacudió profundamente a los habitantes de la región, pero también hizo sonar las campanas de alerta sobre los peligros que pueden amenazar las aldeas vecinas. أنا كنت بالمستشفى جاء ضرب وأنا ما كنت حاسة إنه أفعل هكذا وش إحنا ذنبنا الأطفال ليش يفعلون هكذا. La única culpa de los niños yemeníes es simplemente la de haber nacido en un país sometido a las incursiones de la coalición saudita. La guerra contra Yemen agudiza la ya frágil condición de los niños en uno de los países más pobres de la región. Los misiles de las incursiones aéreas caen sobre la habitación de cuidados intensivos de los niños y las mujeres, la cual sufrió considerables daños al colapsar su techo como resultado del bombardeo. Así como fueron destruidas totalmente las puertas y ventanas del hospital, los obuses dañaron la oficina de la Administración General del hospital, que había quedado totalmente destruida. Las violentas agresiones sin diferenciar entre civiles o militares han creado un caos en los hospitales, por lo que tuvimos que relocar los heridos y fuimos obligados a interrumpir las inscripciones de nuevos pacientes. La situación en el Hospital El 70 se describe como desastrosa, a causa de la falta de medicamentos y de los suministros médicos especializados, entre ellos los anestésicos. Anuado a ello, los médicos habían revelado que un buen número de dispositivos y equipos médicos no funcionan por falta de repuestos a causa del bloqueo. Los funcionarios a cargo del Hospital El 70 denunciaron el ataque de la agresión saudí contra los hospitales y los demás centros de salud, afirmando que las normas y convenciones internacionales prohíben y criminalizan atacar estas instalaciones, por lo que pidieron a las organizaciones internacionales asumir su responsabilidad frente a lo que está sucediendo de redadas contra los médicos y hospitales en Yemen. Exigieron hacerles el debido seguimiento a estos crímenes brutales contra personas inocentes, niños y mujeres. Así fue la noche de Diyarbakir, como si fuera un magnífico nuevo amanecer. No son solo los fuegos artificiales de una celebración pasajera, sino que es el anuncio de una nueva fase en la historia de Turquía. El Partido de Pueblos Democrático ha logrado una victoria decisiva y entró en el Parlamento por la puerta grande. No se cumplieron las apuestas de Erdogan o de Davutoglu sobre la derrota de los kurdos. Más bien, los resultados fueron todo lo contrario. El Partido Justicia y Desarrollo se encuentra desconcertado en cuanto a una alianza que es necesaria para formar un gobierno, que no le va a permitir gobernar. No puede el Partido de Justicia y Desarrollo formar un gobierno solo, y con el rechazo de los principales partidos de formar una alianza con él. El partido se encuentra solitario ante una de dos opciones, o hacer concesiones y lograr una alianza, o convocar a elecciones anticipadas que puedan llevar a Turquía hacia un destino incierto, ya que es difícil que los kurdos acepten un resultado distinto al logrado, porque quien saboreó la victoria por primera vez no aceptará la derrota. Como sociedad aleví que ha conocido las tragedias que vive el pueblo sirio, sabemos que Erdogan tiene sus manos manchadas con sangre y apoya a las organizaciones terroristas en Siria. Por eso es que estamos contra él. No hay duda que la política esta vez desafió la economía en cuanto a la atracción del elector turco, que para desgracia de Erdogan había insistido en el cambio del sistema de gobierno, lo cual aumentó la popularidad de Pueblos Democráticos y también para su desgracia había retado a todos con una política externa, convirtiendo a Turquía en parte y dañando su reputación.